Voy a hacer como siempre, voy a cerrar la cámara y vamos a empezar con la lección de hoy. Bien, hoy vamos a ver la escala de coherencia. La escala de coherencia es esta de aquí. Como siempre ya sabéis, estos dos son los niveles que suspenden y estos dos son los que aprueban, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Como veis, básicamente que el texto sea claro, coherente y esté bien estructurado. Bien, esto tiene que ver también con lo que vimos en la escala holística, tiene que ver con lo que vimos en los modelos de cartas y de artículos, porque cada uno tiene su estructura. Pero aquí, además de la estructura de todo el texto, que en realidad ya la hemos visto, aparece esto, los mecanismos de cohesión. Entonces, en esta lección nos vamos a centrar en esto, en los mecanismos de cohesión. Y esos mecanismos hay que procurar que esos son los conectores que no sean los más frecuentes. Es decir, si los mecanismos de cohesión que utilizamos son siempre los más simples, pues entonces nos vamos a encontrar con una puntuación baja. ¿De acuerdo? En realidad, un hablante nativo suele utilizar los más simples. Es decir, que no es que realmente la gente utilice los conectores más complejos. Pero en el examen nos piden utilizar los del nivel B2 y por tanto más complejos. ¿De acuerdo? Entonces, aunque sea un poco artificial, tenemos que sustituir para el examen, no en la... ¿Qué cambia la página? Bien, entonces, esto es la escala de coherencia del examen oral. Como veis, en esta de aquí nos habla de conectores de uso frecuente, pero no dice cuáles. Esta es la de escritura, ¿vale? Esta, ¿veis? Es la de escritura. Pero como no pone ningún ejemplo, nosotros vamos a utilizar como ejemplos los de la escala de oral. Entonces, ¿cuáles son los que se consideran habituales? Es que, por eso, además. ¿Cuáles son demasiado sencillos? Y, pero y porque. Entonces vamos a intentar sustituir, no hace falta sustituir todos los peros, porque y por eso por un conector más complejo, pero sí por lo menos algunos. Es decir, que no todos los conectores sean los más sencillos. Como veis, no hay ejemplos de conectores más complejos. Los vamos a ver nosotros ahora, pero en la escala no especifica cuáles son. Bien, entonces los principales puntos de la escala de coherencia son la división en párrafos, la estructura, la integración, la relación de las ideas y los mecanismos de cohesión, que deben ser variados y del nivel. La división en párrafos y la estructura la vimos ya cuando vimos los modelos. Y también en esos modelos aparece qué tipo de ideas debe estar en cada parte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos vamos a centrar en esto, en los mecanismos de cohesión. ¿Vale? Y vamos a ver los conectores que se pueden utilizar. Pero antes de empezar, vamos a ver un error habitual. Mucha gente cree que un texto es mejor si tiene muchos conectores. Un texto es mejor
si tiene los conectores adecuados. Si ponemos demasiados conectores, también es un error. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos tener exceso de conectores. Fijaros, por ejemplo, aquí. Bien, dice, el artículo de hoy quiere destacar, bien, aquí ya nos está diciendo el artículo tiene una intención. Cuando aquí decimos el propósito, estamos repitiendo. Si decimos el propósito del artículo de hoy tiene la intención, esto y esto es lo mismo, es una repetición. Fijaros cómo aquí dice de trabajar la importancia que incuestionablemente, ya hemos dicho que es importante, ahora decimos que es incuestionable, decimos en cualquier tipo de texto, sea cual sea esto está repitiendo esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces debemos evitar repeticiones. No se trata de acumular conectores. Se trata de poner los conectores necesarios y de usar conectores de nivel alto. ¿De acuerdo? No de poner muchos conectores juntos. Eso es un error. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que quede eso claro, vamos a empezar a ver conectores. Bien, primero vamos a ver los que organizan la información. Son normalmente pues para introducir o organizar secuencias dentro del texto. ¿Vale? Bien. Tenemos los de secuencia. Podemos decir por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, por último, finalmente, o para empezar, a continuación, después, luego, para concluir, para terminar. Es importante que no todos valen para cualquier cosa. Es decir, no es lo mismo usar por un lado, por otro lado, que en primer lugar, en segundo lugar, por último y finalmente. Esto implica una secuencia. Una secuencia de importancia, una secuencia cronológica, una secuencia lógica de lo general a lo particular o algo así. Mientras que aquí no hay secuencia. Cuando yo digo por un lado y por otro lado, podría dar la vuelta. Es decir, lo que aparece en el segundo párrafo con por otro lado podría aparecer en el primero por un lado. ¿De acuerdo? Es decir, no siempre es no es igual poner un marcador de secuencia u otro. Depende del sentido. ¿De acuerdo? Bien. Marcadores de introducción del texto. Estos realmente no son muy necesarios. Ya habéis visto en el ejemplo anterior que muchas veces es repetitivo decirlo. Pero si queremos marcar el comienzo del texto, aquí tenemos varias posibilidades. Para añadir información. Estos que tenéis en rojo son los que son demasiado simples, digamos. Entonces debemos procurar no utilizar esos o por lo menos no utilizar siempre esos. ¿De acuerdo? Si ponéis algún además, algún también, no es un error. ¿De acuerdo? No está mal. Pero si siempre ponéis además, pues os van a decir que tenéis poca variedad de conectores. ¿De acuerdo? Todos estos todos los organizadores en general no se pueden cambiar sin más. Es decir, todos estos son para añadir información, pero implican una relación con el anterior. Dentro del discurso se puede usar uno u otro dependiendo de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo asimismo, es que lo que viene a continuación es parecido, guarda relación con lo que viene antes. Pero si digo por otro lado o por otra parte, es simplemente añadir otra información que puede tener poca relación con la anterior. ¿De acuerdo? Es decir, no siempre podemos poner a sí mismo. Depende de cuál sea el sentido.
Lo mismo que más aún implica que vamos a desarrollar una información que ya estaba contenida de alguna manera en lo anterior, ¿vale? Bien, aquí tenemos para introducir un tema, es decir, aquí digamos estaríamos dentro del mismo tema, aquí estamos cambiando de tema desde otro punto de vista, en contraste con lo anterior, consideremos ahora, examinemos ahora, dicho lo anterior, dicho esto, insisto, cada uno tiene un sentido diferente, no son intercambiables, no se pueden poner unos en lugar de otros sin cambio de significado, ¿de acuerdo? Ahora veremos ejemplos de esto. Y estos son digresiones, es decir, estoy hablando de un tema en concreto y ese tema me lleva a otro que voy a hacer un pequeño comentario y luego voy a volver al tema principal. Por ejemplo, estoy hablando de un amigo que ha perdido su trabajo. Digo, por cierto, Paco ha encontrado un trabajo nuevo. Y sigo hablando del amigo anterior. Pongamos Antonio. Es decir, las digresiones consisten en cortar el discurso durante un momento, mencionar otro asunto y volver al discurso principal. Para eso utilizamos esto. Para eso no utilizamos estos de aquí, porque no vamos a continuar. Es algo al margen, es algo aparte. ¿Vale? Y aquí tenemos más organizadores. Para marcar que un párrafo o una frase es un resumen de lo anterior. Y tenemos en resumen, en pocas palabras, en síntesis, en suma, para simplificar. De nuevo, insisto, no son intercambiables, significan cosas diferentes, aunque todos sirven para indicar resumen, son tipos de resúmenes diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, dicho brevemente, nos va a ir seguido de una frase o en pocas palabras, y esto normalmente se utiliza después de una explicación y no necesariamente al final del texto. Mientras que en resumen no tiene por qué ser una sola frase, puede ser todo un párrafo. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos los de reformulación, es decir, hemos dicho algo de una determinada manera y ahora vamos a decirlo de otra manera diferente. Vamos a hacer alguna aclaración. Énfasis. Mucho cuidado con los de énfasis, que todos en general no son intercambiables, pero estos menos todavía. ¿De acuerdo? Tienen significados muy distintos. No es lo mismo decir de hecho que decir sin duda. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, de hecho se utiliza para una aclaración, sin duda se utiliza para una valoración, ¿de acuerdo? Y la manera de introducir ejemplos. Por ejemplo, baste como muestra, pongamos por caso, sirva de ejemplo, etc. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un caso. Entonces, en este texto tiene pocos conectores. En este texto tenemos muchas frases simples y necesitamos poner conectores. ¿Vale? Entonces, decidme qué conectores se os ocurre que podemos poner aquí. ¿Vale? ¿Qué conectores podemos poner? ¿Qué conectores podemos añadir? ¿Qué se os ocurre?
Bien, aquí para evitar, para prevenir el contagio, si ponemos un pues, sería una conclusión de lo anterior. Entonces no sería adecuado poner un pues. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué significa? Significa que lo que viene detrás de pues es una, bueno, puede ser, dependiendo de la oración, puede ser la causa o la consecuencia. Pero aquí, fijaros, el virus del ébola se transmite principalmente por fluidos corporales de animales y personas contagiadas. Y a continuación dice, la prevención del contagio se centra en 3 medidas. Aquí debemos poner un conector que sea de introducción de información. ¿De acuerdo? Debemos poner algo para introducir el texto. ¿De acuerdo? O sea, aquí efectivamente hace falta algo, pero podemos decir, bueno, pues lo que yo he puesto, por ejemplo, es para empezar, señalar que podéis utilizar otro, pero aquí lo que estamos haciendo es introducir el tema. Vamos a hablar de la prevención del contagio. Pero si ponemos pues, sería como si esto fuese la causa y esto la consecuencia. Y la estructura gramatical aquí no nos permite utilizar un pues o un por lo tanto. ¿Qué más? Por ejemplo, si hubiera dicho, fijaros que aquí, fijaros, por ejemplo, aquí habla de que va a haber 3 medidas, ¿vale? Si aquí antes de la prevención del contagio dijera que algo relacionado con las 3 medidas, algo que indicara por qué es lógico que sean esas 3 medidas, es decir, si hubiera desarrollado esta información, ¿vale? Se podría haber utilizado, pero aquí queda muy raro. Bien, ahora fijaros, aquí tenemos lo de esto de 3 medidas nos da una pista. Vamos a tener 3 bloques de información. Luego esos 3 bloques de información debemos marcarlos. ¿Cómo marcamos esos 3 bloques de información? En primer lugar, efectivamente, aquí pondríamos en primer lugar y si tenemos 3 medidas nos hace falta un en segundo lugar y un en tercer lugar o por último. Así que, ¿dónde ponemos en segundo lugar y en tercer lugar? ¿Dónde? En primer lugar aquí. Efectivamente. En segundo lugar en se procura. Aquí. Y en tercer lugar. ¿Dónde ponemos en tercer lugar? No. Porque dice respetar estas precauciones. ¿Qué precauciones? Son estas.
La mascarilla, gafas y guantes. Por lo tanto, no es la tercera. La tercera no está ahí. Eso forma parte de la segunda. Es esta, pero esta, reducir el peligro evitando el consumo de carne de animales, forma parte de esta misma. Es el control preventivo. Entonces, tiene que venir efectivamente aquí, porque estas dos forman parte de la misma. Y esto a la vez nos indica dónde tenemos que hacer los párrafos. Tenemos que separar todo esto. Y deberíamos también separar la conclusión. ¿Dónde empieza la conclusión? ¿Dónde empieza la conclusión? El último párrafo. No, para reducir es el control preventivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo esto forma parte... Uy, que me voy hasta aquí. De la tercera medida. ¿Vale? Entonces tenemos tres medidas. El sacrificio de animales infectados. Los animales que ya tengan la enfermedad hay que matarlos. Luego la limpieza y luego no consumir carne de animales que puedan tenerlo. Y efectivamente aquí es cuando se acaba. Y aquí es donde tenemos el párrafo final. En el párrafo final deberíamos, lo mismo que aquí hemos marcado como en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar o por último, aquí deberíamos introducir algún conector. ¿Qué conector podemos poner en el último párrafo? ¿Qué conector podemos poner aquí en debemos recordar? Podemos poner en conclusión, podemos poner en resumen, podemos poner para finalizar, ¿de acuerdo? Todos esos. Si podríamos usar alguno de estos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en resumen, tal. O los de, como veis aquí no tenemos de, podremos usar este para terminar, para concluir, o alguno de los, uno de conclusión, que los vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Pero ese es correcto. En conclusión, debemos recordar que, ¿vale? Bien, ¿qué más podemos introducir? Por ejemplo, aquí dice, se procura una limpieza constante con agua, jabón y el uso de equipo de protección básica, como mascarilla, gafas y guantes. Aquí tenemos equipo de protección básica y aquí especifica cuál es el equipo. ¿Qué podemos poner aquí en medio? ¿Qué podemos poner aquí? Por ejemplo, podemos poner por ejemplo o... a ver dónde están los ejemplos. Podemos poner por ejemplo o en concreto. La diferencia entre por ejemplo y en concreto es, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, pero puede haber mucho más. Mientras que en concreto
me va a decir exactamente cuál es el equipo de protección básica. ¿De acuerdo? Aquí podemos suponer que hay más equipo o podemos utilizar en concreto si suponemos que solo hay este equipo, mascarilla, gafa y guantes, ¿vale? Es algo parecido a lo que tenemos aquí. Dice, para reducir el peligro debe evitarse el consumo de carne de animales domésticos altamente expuestos, como el cerdo. Aquí podemos poner algo. ¿De acuerdo? ¿Qué deberíamos poner aquí? ¿Qué conector? Antes del cerdo. ¿Qué conector iría ahí? Aquí, en como el cerdo. Debe evitarse el consumo de la carne de animales domésticos altamente expuestos, como el cerdo. ¿Qué conector podemos colocar aquí? Como el cerdo. Podemos utilizar en particular, si pensamos que el cerdo es el más peligroso, o podemos utilizar por ejemplo. Pero fijaros que es diferente. Si digo en particular, es que el cerdo es el más peligroso. ¿Vale? Si digo, por ejemplo, es uno más. Es decir, el cerdo es peligroso, pero también hay otros. ¿De acuerdo? Los dos son correctos. ¿Vale? Los dos son correctos, pero el significado no es exactamente el mismo. Depende de lo que queráis decir. Por ejemplo, como el cerdo, quiere decir hay muchos. Por ejemplo, el cerdo. En particular el cerdo quiere decir que es el más peligroso. ¿De acuerdo? El significado no es el mismo. Vale, pues espero que con el aeropuerto puedas más o menos seguir. Bien, aquí tenemos el resultado. Como veis, hemos puesto, este no es muy necesario, ¿vale? Una introducción del propósito de este artículo. Esto no es muy necesario, no tenéis por qué hacerlo, pero por poner un ejemplo. Aquí este sí es conveniente hacerlo, ¿vale? Una introducción a la información y luego, en primer lugar, que está sin señalar, en segundo lugar y por último, estos son obligatorios. En resumen, este también es obligatorio, en resumen o en conclusión, como has dicho tú, ¿vale? Pero aquí hay que poner algo. Esto no se puede quedar sin conector. Y luego hemos visto este aquí, asimismo, en concreto, o por ejemplo, y aquí, por ejemplo, o en particular. ¿De acuerdo? Estos no son imprescindibles, estos tres, pero no, si podemos poner un conector que queda bien, que aclara, lo ponemos. ¿De acuerdo? No es reiterativo, no es excesivo, y entonces lo ponemos. Mientras más conectores correctos haya, mejor. Lo que no debemos es usar demasiados, usar muchos conectores juntos, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Pues vamos al siguiente ejercicio. Bien, aquí en lugar de poner conectores que no hay, lo que tenemos es que ver conectores que o no están utilizados correctamente
o son demasiado simples y debemos cambiarlos por otro más complejo. Es decir, si tenemos un pero, si tenemos un además, un y, un porque, debemos intentar cambiarlo por algo más complejo. Insisto en que no es necesario hacer eso cuando escribimos de verdad, es solo para el examen, ¿vale? Y luego, si hay alguno que está mal utilizado, que no es correcto en esa situación, debemos cambiarlo, ¿vale? Entonces, empezará a decirme qué problemas hay. A ver, ¿cuáles están mal? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué fallos encontráis? ¿Dónde se inserta? Se inserta como y se borra el cual. No, al contrario. Como un documento, no, porque aquí no podemos poner como un documento, porque el currículo es un documento, ¿de acuerdo? Entonces aquí, esto no es un conector, esto es una oración de relativo. ¿De acuerdo? Esto es una oración de relativo. Entonces, aquí lo que está diciendo es el currículo es un documento que permite, ¿vale? Entonces necesitamos o qué es o el cual es. Pero esto no es un conector. Pero antes de esto hay problemas con los conectores. Bien, en cuanto al, bueno, quiero, por supuesto, mencionar, efectivamente, el bueno fuera. Porque bueno es demasiado coloquial. No podemos utilizar, esto es un artículo y podemos poner a continuación o incluso sin poner nada, no es imprescindible poner ahí algo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aquí hay un par de problemas en el primer párrafo. ¿Qué tal esto? ¿Conforman o están incluidos? Bien, aquí puedes, el problema no es el quiero o el me propongo exponer. Me propongo exponer es más formal,
Pero el problema aquí no es tanto el quiero, que sí, podemos poner algo más formal, sino esto. ¿Por qué? Si yo digo quiero, por supuesto, mencionar, ya he expuesto una parte de la información. Y entonces, además, quiero añadir. Pero no puedo empezar así. ¿De acuerdo? Porque esto es un conector que podemos poner cuando añadamos información por aquí. Pero no al principio. ¿De acuerdo? Porque tiene el sentido de, además de lo dicho, quiero mencionar esto. Quiero, por supuesto, mencionar. No es, esto es el principio de la exposición y por lo tanto no es correcto, no es adecuado utilizar esto aquí. Entonces, podemos cambiar, me propongo exponer, pero el problema no es el quiero, es esto, que es demasiado... tiene un sentido de añadir información y por lo tanto no es adecuado a esa altura. ¿Qué más? ¿Qué ocurre con esto? ¿Conforman o están incluidos? ¿Correcto? Bien, el tema aquí es, dice, todos estos elementos que mencioné anteriormente conforman o están incluidos en un currículo. Entonces tenemos dos frases. Una, conforman un currículo, conforman, me ha salido mal, y la segunda, están incluidos en un currículo. ¿Vale? O sea, ahí tenemos esas dos frases, pero esas dos frases significan lo mismo. Conformar un currículo, estos elementos conforman un currículo o estos elementos están incluidos en un currículo, es lo mismo. No debemos repetir. Eso es un fallo en la redacción, es un fallo, hace la información menos clara. ¿De acuerdo? Es un fallo típico. De gente que hace el examen y quiere que su lenguaje sea muy formal, de muy alto nivel, y entonces repite palabras. ¿De acuerdo? Dice lo mismo de dos maneras diferentes porque cree que de esa manera el lenguaje es mejor, pero de esa manera el lenguaje es peor. ¿De acuerdo? No tiene sentido decir la misma cosa de dos maneras diferentes seguido. Entonces aquí o utilizamos conforman o utilizamos están incluidos. Uno de los dos, el que quieras. Me da igual este o este, los dos son correctos. Pero solo uno. ¿Vale? Solo uno. Y aquí también tenemos otro problema que mencioné anteriormente. ¿Vale? Y atento a esto que pasa mucho. Pasa mucho. Y da una sensación de estilo sucio, complicado, ¿vale? Hay que evitarlo. Y aquí, que mencioné anteriormente, esto tampoco es correcto. ¿Por qué? ¿Cuándo decimos que mencioné anteriormente? Cuando hemos mencionado esos elementos hace tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a hacer referencia a esto, paradigmas, teorías, modelos, enfoques, tendencias, Si yo voy a hacer mención a esto aquí,
puedo decir que mencioné anteriormente. Pero aquí suena muy mal. ¿Por qué? Porque está justo delante. ¿Vale? No hace falta decir que he mencionado estas cosas antes, porque están justo antes. ¿De acuerdo? Si aquí esto lo quitamos. Esto suena reiterativo. ¿Eh? Utilizaremos esto cuando haya una separación entre lo que he mencionado y ahora que lo voy a utilizar. Pero justo a continuación no, suena muy mal. Suena muy reiterativo. ¿Vale? ¿Qué más? Más fallos. Es reiterativo. Quiere decir, si digo que lo mencioné anteriormente es porque hace tiempo que lo mencioné y necesito recordarlo. No, he dicho reiterativo. Es decir, esto, mencioné anteriormente cuando está tan cerca, es reiterativo. Reiterativo quiere decir que repite. No llores. Esta es una parte difícil porque es de estilo. ¿De acuerdo? Esta es una parte con la que tienen problemas también los nativos. ¿Vale? Porque no se trata solo de escribir correcto, se trata de escribir bien. Entonces hay cosas que pueden ser correctas gramaticalmente, pero que resultan poco elegantes, que no resultan bonitas, que son inútiles, ¿vale? Entonces es más fácil, por ejemplo, es más fácil el error gramatical, comprender esto es correcto, esto no es correcto. Pero estos son errores de estilo, en realidad, de cosas que, bueno, algunos son errores de gramática, los vamos a ver más adelante, pero la mayoría son errores de no suena bien, no queda elegante, ¿de acuerdo? Y tenemos que procurar que nuestro texto quede lo más limpio y claro posible. Pero por eso también es más difícil verlo. Que no te agobies. Bien, otra. Esta es correcta. Evidentemente, si pregunto es por qué no. En otras palabras, ¿ese conector es correcto ahí? Tampoco, porque tampoco podemos poner al contrario. Porque al contrario sería, dice, todo currículo educativo ha sido creado por un poder político con unos fines. Si dijéramos al contrario sería, nuestro país tiene un currículo que no tiene fines, pero dice aquí, cuyo fin principal. No se trata de dos ideas. Una es una concreción de otra. Es decir, aquí tenemos, todo el currículo educativo ha sido creado por un poder político con un fin. Nuestro país tiene un currículo con un fin. ¿Vale? Entonces aquí podríamos poner de hecho, se podría utilizar de hecho, se puede utilizar por ejemplo, se puede utilizar en concreto, todo eso. Pero no se puede utilizar en otras palabras. En otras palabras es así, sí, parece que así es
es un poquito más bajo de nivel. Mejor de hecho, para esto, mejor de hecho. Pero no podemos utilizar en otras palabras. Porque en otras palabras lo que está diciendo es que esto y esto significa lo mismo. Esto es una explicación de esto. Pero lo que viene aquí no es una explicación, es un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que elegir un conector de ejemplificación o, por ejemplo, de hecho, que aquí funcionaría también como ejemplificación. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, como se está acabando el tiempo, voy a poner las soluciones. ¿Veis? Bueno, podemos ver aquí, bueno, esto está mal porque en el otro estaba ya, estaba corregido, ¿vale? Entonces, fijaros, por ejemplo, este es correcto, pero es coloquial, ¿de acuerdo? Es más, lo decimos más hablando, ¿vale? Lo podemos cambiar por uno más formal. Aquí, la respuesta a esta pregunta, es decir, me hago una pregunta y doy una respuesta. Bien, aquí la respuesta no es un resumen de lo anterior. No podemos utilizar en resumen. Podemos decir en pocas palabras, ¿vale? Pero no en resumen, porque un resumen reduce, simplifica la información anterior, pero esa información aquí no se ha dado, la opinión no se ha dado antes. Fijaros cómo este es un caso de dos conectores del mismo tipo que no se pueden cambiar. Yo aquí tengo que escribir en pocas palabras o en resumidas cuentas, ¿vale? Pero no en resumen. Aquí dice, en primer lugar, pero no hay un segundo lugar, ¿vale? Entonces, si no hay un segundo lugar, no utilizo en primer lugar, ¿de acuerdo? Hay que utilizar otro. Aquí de nuevo un conector demasiado coloquial. Y ahora todo este párrafo. Este párrafo está mal redactado. Dice, las personas con esta capacidad, aunque debo decir que todos tenemos la oportunidad de cultivarla y nutrirla, con la única diferencia es que no la desarrollamos. ¿Vale? No dice esta frase, las personas con esta capacidad, esta frase no tiene verbo. Está incompleta. Porque esta frase sigue aquí. Sin embargo, esto no forma parte de esta frase porque hay aquí un punto. De manera que todo esto hay que reordenarlo para que efectivamente forme una frase, utilizando conectores y convirtiendo esto, uniendo estas dos partes de la oración principal. ¿Vale? Finalmente no es un conector de conclusión, es un conector de enumeración. Digo, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente. Aquí deberíamos utilizar en conclusión o algo semejante, ¿de acuerdo? Aquí sí podríamos utilizar en resumen, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el último párrafo le ocurre lo que al de aquí. Me refiero a las oportunidades que ofrece el pensamiento. Debo señalar, por supuesto, que todo aprendizaje verdadero implica pensamiento. Incluso debo decir
que las personas no son registros de información, sino constructores de estructuras de conocimiento, ¿vale? Entonces está repitiendo la misma información y no queda claro, ¿vale? Esto tendremos que cortarlo. Hay varias maneras de redactarlo, pero aquí, ¿veis? Tenemos un ejemplo. Se puede redactar de esta manera o de otra. ¿De acuerdo? Vale, bien, os dejo mirando esto. Paramos 10 minutos y volvemos a las 8. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda sobre esto, lo preguntáis a continuación. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna duda con este ejercicio antes de pasar al siguiente? Vale, pues si no hay ninguna duda, vamos con estos conectores, ¿vale? Estos conectores son conectores argumentativos, es decir, expresan relaciones lógicas entre dos enunciados. Es decir, estos conectores no son para marcar una secuencia o estructurar el texto. Lo que hablan es de relaciones entre dos oraciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí el condicional tendremos una condición y tendremos una consecuencia. Aquí la causa siempre tiene una consecuencia. Aquí la consecuencia siempre tiene una causa. Aquí igual, si lanzamos una hipótesis, luego habrá una consecuencia, una implicación de esa hipótesis. ¿Vale? En rojo tenemos los que son demasiado simples, porque y por eso, el sí entonces, si podemos lo cambiamos por otro, puede que, para hipótesis, estos son los más sencillos y si podemos los cambiamos, insisto, solo para el examen. No es necesario utilizar conectores complejos en la vida real. Hay veces que vienen bien y veces que resulta demasiado redicho. ¿Vale? Ahora, no son intercambiables. ¿De acuerdo? Eso es importante. No significan lo mismo. Y no se pueden usar en la misma construcción gramatical. ¿De acuerdo? Un punto muy importante es diferenciar los que se pueden usar con subjuntivo y los que no. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejercicio, ahora a continuación, para ver eso, para que no utilicéis un conector con una estructura gramatical con la que no puede utilizarse. ¿De acuerdo? Entonces, no está puesto aquí, no los he clasificado de cómo se pueden utilizar, pero los ejercicios están pensados para practicar los errores más frecuentes. Bien, y aquí tenemos otros que son próximos a los argumentativos, que son relaciones cercanas a las relaciones lógicas. Relación de oposición, un enunciado dice algo contrario al enunciado anterior, la semejanza entre los dos elementos y la finalidad. Un enunciado explica la finalidad con la que se hace la acción de la que habla el otro enunciado. ¿Vale? Pasa lo mismo. Hay que ver cuándo pueden ser con subjuntivo o con o solo con indicativo. ¿De acuerdo? Bien.
Pues si no hay ninguna duda, supongo que no, vamos a ver los ejercicios. Entonces, vamos con el primero. ¿Qué se puede utilizar aquí? Puede haber más de uno, puede ser que se puedan utilizar los tres, puede ser que se pueda utilizar solo uno o que se puedan utilizar dos. ¿Cuál se puede utilizar en uno? ¿Cuál? ¿O cuáles? El 1. ¿Por qué? El 2. ¿En vista qué? Y el 3. Pero de estos se pueden utilizar los tres. Pero hay uno que, aunque es gramaticalmente posible, es raro. Y ese es ¿por qué? Porque nos queda muy bien en posición inicial. ¿De acuerdo? Cuidado, es gramatical, ¿vale? Puedo decir, porque no vas a venir tú, tendré que ir yo. Es gramaticalmente correcto, pero suena extraño. Así que los mejores serían en vista de que y ya que. ¿De acuerdo? O sea, el 2 y el 3. El 1 porque se puede utilizar, pero suena raro. Es algo que normalmente no diría un nativo. La 2. ¿Qué se puede utilizar? Fijaros que tenemos dos. Tenemos uno aquí y otro aquí. ¿Cuál se puede utilizar aquí? ¿Cuál se puede utilizar en la primera posición? Porque, debido a que y ya que. Los tres. Los tres. El más natural aquí es porque. Pero podéis utilizar los tres. Estudia español porque le gusta. Estudia español ya que le gusta. Estudia español debido a que le gusta. Todos se pueden utilizar. El más natural aquí porque. Y aquí, ¿cuál se puede utilizar en la segunda posición? Se puede utilizar porque y se puede utilizar porque y se puede utilizar debido a que. Pero no se puede utilizar ya que. Porque ya que no se utiliza con subjuntivo. Y aquí tenemos que utilizar subjuntivo. No podemos cambiar a necesita. Y no podemos cambiar a necesita porque tenemos aquí una negación. Si no tuviéramos la negación, sí podríamos decir, por ejemplo, si dijera estudia español porque lo necesita, estudia español ya que lo necesita, estudia español debido a que lo necesita. Pero como hay una negación,
hay un subjuntivo. Y con el subjuntivo no podemos utilizar el ya que. No podemos decir no ya que lo necesite. Eso sería gramatical. Eso sería incorrecto. Así que este es el que no. Vamos con la tercera. ¿Qué se puede utilizar ahí, en la tercera? Por eso, no. Por eso no podemos utilizarlo. De ahí que, sí. De ahí que, como resultado, podemos utilizarlo. Podríamos utilizar como resultado sí o no. No, efectivamente, como resultado tampoco. Y el problema es el mismo de siempre. Esto es subjuntivo. Así que el único que puedo utilizar es este, porque de ahí que esté tan cansado, de ahí que va con subjuntivo. Pero por eso esté tan cansado no puede ser. Por eso va con indicativo. No puede ir con subjuntivo. Y como resultado, igual, como resultado, ¿está muy cansado? Sí. Como resultado, esté muy cansado, no. Como resultado también va con indicativo. ¿De acuerdo? Bien. Cuarto. La humanidad ha contaminado mucho durante los últimos siglos. Ahora tenemos un cambio climático. ¿Cuáles son adecuados? Como resultado, sí, se puede usar. ¿Se puede usar alguno más? Tres, por lo cual se puede usar. El que no se puede usar es de ahí que. Porque de ahí que necesitaría subjuntivo. Podríamos decir, de ahí que ahora tengamos. Eso sería correcto. Si cambiamos a subjuntivo, es posible hacerlo. El significado es el mismo. Pero no podemos utilizar de ahí que ahora tenemos. No podemos utilizarlo con el indicativo. ¿Vale? Vamos con el 5. ¿Cuáles se pueden utilizar con el 5? El 2, efectivamente. ¿Se puede utilizar a menos que? ¿Se puede utilizar este a menos que sí o no? No. Bueno, se puede utilizar, pero el significado sería muy extraño, porque a menos que se utiliza para negativas. Entonces, si utilizáramos te compro la moto
a menos que apruebes todas las asignaturas, ¿de acuerdo? Eso significaría, si suspendes, te compro la moto. Es decir, solo te la compro si suspendes. Evidentemente, eso no es normalmente el sentido que tiene esta frase. Esta frase tiene el sentido de si apruebas, te compro la moto. Pero te compro la moto a menos que apruebes, es si apruebas no te la compro. ¿Vale? Entonces nosotros podríamos poner a menos que apruebes todas las asignaturas del curso, no te compro la moto. ¿De acuerdo? Por eso el tercero no puede usarse aquí. No puede usarse aquí porque sería una cosa muy rara. ¿De acuerdo? Tendría un significado que no es el significado que quiere tener la frase. ¿Y por qué no se puede utilizar sí? ¿Por qué? Porque sí sería incorrecto. Sí tampoco podemos usarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede utilizar sí? ¿Por qué no puedo decir te compro la moto si apruebes todas las asignaturas? El problema no es frase negativa, el problema es apruebes. Apruebes es subjuntivo. No puedo decir si apruebes. Es si apruebas. ¿De acuerdo? El sí va con indicativo. Puedo decir te compro la moto si apruebas todas las asignaturas. Pero no puedo decir te compro la moto si apruebes. Por lo tanto, aquí con el verbo en subjuntivo tiene que ser a condición de que. Si pusiéramos sí, habría que cambiar el subjuntivo por indicativo. Si aquí hubiera indicativo, no podría utilizar a condición de que. ¿De acuerdo? Tener esto muy en cuenta porque una buena estrategia en el examen es escribir y luego cambiar los conectores. ¿Vale? Eso es una buena estrategia, eso está bien hacerlo. ¿Vale? Os lo pongo. Está bien escribir primero y luego repasar y cambiar los conectores. Los conectores que son demasiado simples. ¿Vale? Es una buena estrategia para escribir más deprisa. ¿De acuerdo? Escribimos deprisa y luego vamos a mirar los conectores que puedo mejorar y los cambio. Pero fijaos en los indicativos y subjuntivos. ¿Vale? Porque os puede pasar que por mejorar el conector cometáis un error gramatical. Así que cuando cambiéis los conectores, fijaros en si se puede cambiar el verbo y si hay que cambiar el verbo, cambiarlo. ¿De acuerdo? Porque es un error frecuente. Os fijáis en cómo mejorar el conector y os olvidáis de que el verbo va con él. Bien, 6. El 2, efectivamente. El 1, o sea, 1
no se puede utilizar, por lo mismo de antes. No puedo decir si dejes de gritarme. Tendría que decir si dejas de gritarme. Como dice dejes, sí no se puede utilizar. Y ahora, ¿por qué no se puede utilizar siempre que? Siempre que no se puede utilizar porque siempre que es para consecuentes afirmativos. Siempre que dejes de gritarme, hablaré contigo. ¿Vale? Eso sería correcto. Afirmativo, hablaré. Pero si utilizo no puedo utilizar siempre que. Tengo que utilizar a menos que va con los consecuentes negativos. ¿De acuerdo? No voy a seguir hablando contigo siempre que dejes de gritarme, es incorrecto, no puedo usarlo. Si quito el no y utilizo una afirmación, puedo usarlo. Entonces no podré usar a menos que. ¿De acuerdo? Cuidado con la diferencia entre consecuencias afirmativas y negativas. ¿Vale? Porque depende de que sea afirmativa o negativa, podemos usar uno u otro. ¿Vale? ¿Alguna duda? Vale, perfecto. Pues vamos al 7. ¿Qué se puede? Efectivamente, el 1. ¿Se puede usar el 2 y el 3? ¿Podemos usar el 2 y el 3? El 2 no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo usar el 2? El 2 efectivamente no se puede usar. ¿Por qué? No se puede usar por la misma razón que no se puede usar el 3. ¿Por qué? Efectivamente. Con tal que y a no ser que necesitan subjuntivo. Los dos necesitan subjuntivo. Como el verbo está en indicativo, el único que puede funcionar es sí. Bien. 8. ¿Cuál es efectivamente el 3? ¿Por qué? Sí y a menos que no son una frase. 1 y 2 no son una frase. No puedo decir sí, entonces no puedo solucionarlo. Hay que decir algo con el sí y con el a menos que. ¿Vale? El único conector que es una frase en sí mismo es si esto es así. ¿De acuerdo? Hace referencia a algo que se ha dicho anteriormente. Bien, 9.
2, efectivamente. Porque va con un resultado negativo. A menos que apruebes, no te compro la moto. Siempre que apruebes, no te compro la moto. Esto no tendría sentido. Sería siempre que apruebes, si apruebas, no te compro la moto. A condición de que apruebes, no te compro la moto. ¿De acuerdo? No tendría sentido. Estos dos, ¿vale? Son posibles si la persona no desea que le compren la moto, ¿de acuerdo? Pero por el sentido de la frase, evidentemente, la persona a la que se le dice esto quiere que le compren la moto, ¿vale? Tened en cuenta que es posible que haya una frase que lo utilice con el negativo, ¿vale? Podríamos decir, siempre que apruebes, no te pegaré. ¿De acuerdo? Eso sería correcto. ¿De acuerdo? Sería correcto porque no te pegaré siempre que apruebes. Si apruebas, no te pego. ¿De acuerdo? Porque se supone que tú no quieres que te pegue. ¿Vale? Es decir, a menos que funciona en negativo. A menos que hagas A, no haré B. Y tú quieres que haga B. ¿De acuerdo? Pero si no quieres que haga B, entonces sí se puede usar siempre que y a condición de que. ¿Vale? O sea, tenéis que pensar en el sentido de lo que se espera, lo que se quiere o lo que se quiere evitar. 10. ¿Qué se puede utilizar aquí? En el último. Se puede utilizar 3. Sí. Lo voy a hacer a no ser que tú te opongas. Es decir, eso sería si tú no te opones, lo voy a hacer. ¿Vale? Se puede utilizar si no. Si no se puede utilizar. Porque no puedo decir si tú te opongas. Es incorrecto. Por el subjuntivo. Fíjate que en el ejemplo que he puesto antes, si tú te opones, lo voy a hacer. Fíjate que al utilizar el sí, tiene que ser opones, no puede ser opongas. ¿De acuerdo? Este no puede ser. Sí no puede ser por el subjuntivo. Y con tal que, puede ser con tal que, se puede usar pues sí se puede. Lo que pasa es que el significado es completamente distinto. Es justo lo contrario. Se puede, pero el
significado es opuesto. Si digo lo voy a hacer con tal que tú te opongas, es si tú te opones, lo voy a hacer. El significado contrario a no ser que. Es decir, en este caso, lo que estoy diciendo es que lo voy a hacer para molestarte a ti. O sea, a no ser que significa, si utilizamos a no ser que, significa si no te molesta, lo hago. Con tal que significa lo hago porque te molesta. Es decir, quiero molestarte. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? O sea, los dos son posibles. Lo que pasa es que la frase cambia por completo de significado. Es decir, los dos no serían posibles en la misma situación, porque no dicen lo mismo, pero gramaticalmente son dos posibilidades. ¿Vale? ¿De acuerdo? Los dos son posibles. 1 y 3. Pero depende de lo que queráis decir. ¿Vale? Es decir, no son intercambiables. Cambia el significado. El significado es distinto. Entonces depende de lo que queráis decir con la frase, hay que usar uno o el otro. Pero gramaticales son los dos. ¿De acuerdo? Mientras que sí es un error de gramática. No puedo utilizar sí. Pero los otros dos se puede. Lo que pasa es que con significado diferente. Depende de qué queráis decir. Si queréis molestar o no. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis las explicaciones. Es lo mismo que os he ido diciendo. Luego os lo mandaremos. Bien. El siguiente ejercicio. Bien, ¿cuál es en uno el conector correcto? Efectivamente, el 3. A pesar de. ¿Por qué no podemos utilizar si bien y por qué no podemos utilizar aunque? Ninguno de los dos es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué aunque y si bien son incorrectos? Efectivamente, porque a pesar de es el único que forma frase. Porque a pesar de tiene un verbo. Pesar. Sin este verbo, pesar, a pesar de, bueno, es en realidad una locución verbal, a pesar de, sin esto, esta frase no tiene verbo. Y por tanto, sería una frase incompleta, sería una frase gramaticalmente incorrecta. No podemos decir, si bien el progreso de la medicina moderna, podríamos decir, si bien el progreso de la medicina moderna es muy grande,
o aunque el progreso de la medicina moderna es muy grande, pero si no ponemos un verbo, esta frase es incorrecta. Y este es el único que le da un verbo. Segundo. Dos. Sí. ¿Por qué no se puede utilizar uno? ¿Por qué no se puede utilizar uno? ¿Por qué no se puede utilizar sin embargo? ¿Qué quieres decir con no se matiza el sin embargo? Sí, no es adecuado, pero lo que quiero es ver por qué no es adecuado, para que lo recordéis cuando hagáis los textos, cuando hagáis el examen. ¿Por qué no es adecuado, sin embargo? Hay dos razones. La primera es el subjuntivo. Aunque puede ir con subjuntivo, pero sin embargo no. Sin embargo te encuentres, no. ¿Mm? Podría ir si fuera en una frase donde el sin embargo estuviera incluido. Espero que sin embargo te encuentres, ¿vale? Pero sin el que, sin embargo te encuentres, no podemos usar con subjuntivo. ¿Mm? Y además, sin embargo, va normalmente en relación a una frase anterior. ¿Mm? Es decir, lo pondríamos, si no estás bien psíquicamente, no estás sano. ¿Mm? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y por qué a pesar de no puede usarse? No, el de esta es otra cosa lo que falta. Efectivamente falta algo. De que, efectivamente, que a pesar de va con nombres, como aquí, a pesar de el progreso. Para que vaya con un verbo, como aquí, te encuentres, tendría que ser a pesar de que te encuentres. ¿Vale? Entonces así, sin el que, no podemos utilizar a pesar de. Tercera, ¿cuál es la correcta? No, no podemos utilizar sin embargo. No puede ser sin embargo. No puede ser aunque. O sea que nos queda, solo puede ser aún. ¿Por qué?
por el verbo en gerundio. Fíjate que el verbo está en gerundio. No, el conector va aquí, ¿vale? Va con no queriendo y no con tuvo que. Entonces, como el conector va con no queriendo, tiene que ser aún más gerundio. ¿Vale? Esa es la construcción. Aún más gerundio. Como si dijera, aunque no quería hacerlo, pero el aunque no puede ir con, aunque no queriendo hacerlo, no puede ir con el que. Tiene que ser solo el aún. Porque esta construcción es así, aún más gerundio. 4. Sin embargo, sí, no ha estudiado mucho, sin embargo, ha aprobado el examen. Aunque se puede utilizar sí, sí se puede. Aunque puede ir con subjuntivo, pero también puede ir con indicativo. No ha estudiado mucho, aunque ha aprobado el examen. La diferencia entre cuando utilizamos el aunque con subjuntivo y el aunque con indicativo es que con subjuntivo se refiere a una situación real y con subjuntivo se refiere a una situación hipotética y con indicativo una situación real. Pero se puede utilizar con los dos, mientras que sin embargo no se puede utilizar. Por ejemplo, si yo digo, aunque estudie mucho, no aprueba. Aquí estoy diciendo, aunque estudie, no estoy diciendo que estudia mucho. A lo mejor no estudia, pero si estudiara, tampoco aprobaría. Es diferente de aunque estudia mucho, no aprueba. Aquí estoy diciendo que efectivamente estudia mucho, pero no aprueba. ¿Vale? Pero el sentido es un poco diferente, pero gramaticalmente son posibles los dos, aunque puede ir con ambos. ¿Y qué ocurre con a pesar de? ¿Podemos utilizar a pesar de? ¿Podemos utilizar a pesar de? Sí, sí se puede utilizar aunque con subjuntivo. De hecho, aunque lleva el que de subjuntivo. Aunque se puede utilizar con los dos. Pero insisto, hay un cambio de matiz. ¿De acuerdo? No es exactamente el mismo significado. Aunque muchas veces cambia tan poco que el matiz es tan pequeño que da igual. ¿Vale? No es lo mismo con sin embargo. ¿Vale? Con sin embargo, no podemos utilizarlo. ¿Vale? Hay una construcción que incluye sin embargo y que puede utilizarse con subjuntivo, pero no directamente sin embargo. Quiero decir, por ejemplo, si yo digo estudia poco, sin embargo, aprueba. ¿Vale? Eso es correcto. Ahora, estudia poco, sin embargo, apruebe, es incorrecto.
¿vale? Insisto, hay una construcción que se puede utilizar, sin embargo, combinado con subjuntivo, pero requiere que haya un relativo antes, ¿vale? Es una construcción más compleja. Lo mejor que ahora no os compliquéis la vida con eso. Si es, sin embargo, no utilizar subjuntivo, ¿vale? Va con indicativo. Para este tipo de conectores, para este tipo de frases. ¿Vale? Bien. ¿Por qué no se puede utilizar a pesar de? ¿Por qué no a pesar de? Porque a pesar de no se puede usar. ¿Por qué? Lo acabamos de ver, lo hemos dicho hace un momento. No se puede porque no es adecuado, sí, pero ¿por qué? No es adecuado porque a pesar de va con nombres. No puedo decir a pesar de ha aprobado el examen. Tendría que decir a pesar de que ha aprobado el examen. O a pesar de aprobar el examen. Pero aquí no podría decir a pesar de aprobar el examen. Esto habría que cambiarlo. Bueno, sí, suena raro, pero se podría. Bueno, normalmente la estructura a pesar de aprobar se pondría delante, es más natural ponerla delante, pero no es agramatical ponerla detrás. ¿Pero por qué? Porque aprobar es infinitivo y los infinitivos funcionan como nombres. Lo mismo que los participios funcionan como adjetivos y los gerundios funcionan como adverbios. Por eso la construcción a pesar de aprobar nos lleva a qué. No podemos decir a pesar de que aprobar. Es incorrecto. ¿Vale? Porque aprobar es un nombre. Es el nombre del verbo. Funciona como un nombre. ¿De acuerdo? Así que aquí podríamos decir a pesar de aprobar, si cambiáramos el verbo, o si dijéramos a pesar de que ha aprobado el examen. ¿Vale? Bien. La quinta. Esta es muy sencilla. No. No puede ser 3. Efectivamente, es 1. ¿Por qué? Tenemos aquí un qué. Entonces, aunque qué, evidentemente no, pero sin embargo que, tampoco. ¿Vale? No puedo decir, sin embargo, que tengo mucho dinero. Este que solo puede ir con a pesar de. En realidad forma todo un conjunto, a pesar de que. No estoy enfadado contigo. Se puede utilizar en cambio y se puede utilizar al contrario. Los dos son correctos. El único que no, al contrario que. Es el que no se puede utilizar. ¿De acuerdo? Porque al contrario que requeriría luego una frase completa. Si
quitáramos el que, sí, ¿vale? El problema es que aquí es un relativo y luego no tenemos la frase de relativo, ¿vale? Pero claro, si quitamos el que, se quedan al contrario. 7. Dos, efectivamente, al contrario que a mi hermano. Porque al haber este que, es al contrario que a mi hermano. Y va con un nombre. En cambio, requiere una frase y al contrario requiere una frase o, como aquí, estar entre comas. 8. No quiso trabajar en la empresa familiar. Sin embargo, raro, porque sin embargo, se utiliza cuando las dos situaciones son reales. ¿Vale? Lo mismo que aunque. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando decimos no quiso trabajar en empresa familiar, sin embargo, fundó su propia empresa. Entonces eso suena un poco extraño porque, sin embargo, hizo esto, sin embargo, hizo esto. El problema está en el no. ¿De acuerdo? Al ser una de las frases negativas, se dice no ocurrió esto, ocurrió esto otro. Y en para ese sentido, el correcto, el mejor, aunque mucha gente hace estas construcciones, pero la construcción correcta es en cambio. En cambio, significa no pasó A, pasó B. ¿De acuerdo? Entonces es el que nos viene mejor aquí. No quiso trabajar en la empresa familiar. No pasó esto. No trabajó en la empresa familiar. Por el contrario, fundó su propia empresa. ¿De acuerdo? Porque sin embargo y aunque son para dos cosas que ocurren a la vez, aunque parecen contrarias. Pero aquí tenemos una que no ocurre y otra que sí ocurre. 9. ¿Cuál? No. Sin embargo, no se puede utilizar. Y es por una tontería muy grande, pero es importante. Sin embargo, va a principio de la frase. ¿De acuerdo? Aunque puede ir a principio o en medio. Pero sin embargo va a principio. Entonces, para poner sin embargo, hay que poner una coma. O sea, estuve trabajando toda la noche
sin embargo, no terminé. Incorrecto. Ahora, estuve trabajando toda la noche, coma. Sin embargo, no terminé. Correcto. ¿Vale? Es una tontería muy grande, pero depende de la coma. Si no le ponemos la coma es un fallo gramatical. ¿De acuerdo? Porque, sin embargo, tiene que ir al principio de frase. Sí, efectivamente, es como para reírse, sí. ¿Vale? Pero fijaros, tened cuidado con eso. Cuando escribáis el sin embargo dentro de la frase, que no sea al principio de frase, recordad que tiene que llevar una coma. ¿Vale? ¿Qué piensas que es pero? ¿El qué? ¿Pero el que lleva coma o a qué te refieres? Sí, se puede utilizar pero. Se puede utilizar pero. Lo que pasa es que aquí el, no está en las opciones, pero se puede utilizar. Si os dais cuenta, ¿por qué no está pero en los ejemplos? No está pero porque es el conector más fácil, el conector de nivel A1 y por lo tanto el que debemos intentar evitar si podemos, para cambiarlo por conectores más complejos. Pero decir, estuve trabajando toda la noche pero no terminé, es correcto, claro. Lo que pasa es que no os pongo el pero aquí porque como, digamos, debemos entrenar cómo utilizar estos, que son los que nos interesa utilizar, más que pero, que es más sencillo y además se supone que ya lo sabéis utilizar. En pero no es obligatorio. Puedes poner la coma, pero también puedes construirlo sin coma. Pero en sin embargo es obligatorio. Sin embargo, sí. Sin embargo, necesita la coma porque, sin embargo, tiene que ir al comienzo de frase. A diferencia de aunque. Por eso normalmente, si os fijáis, sin embargo, casi siempre va con un punto y luego la frase siguiente, sin embargo. Sin embargo, hace referencia a la frase anterior, con un punto en medio. Ese es el uso más común. Se puede utilizar dentro de la frase, pero entonces hay que hacer pausa y hay que poner una coma. Entonces, recordar que el sin embargo, ¿vale? Cuando está dentro de la frase, tiene que tener una coma aquí. Entonces, si aquí le pusiéramos la coma, ya sí valdría. Ya os digo, es una cosa un poco tonta, pero es una cuestión de gramática. Tiene esa posición de principio de frase. Por lo tanto, necesita la pausa. 10. Y ya acabamos. Es importante estudiar cuál se puede utilizar. Se puede utilizar 3 y, sin embargo, se puede utilizar sí, sí se puede. Se puede. Puedes decir, es importante estudiar, sin embargo, no es divertido. Sí. Tenemos el verbo en indicativo, no hay problema. Si estuviera en subjuntivo no se podría. Tenemos la comita de las narices que acabamos de hablar. O sea, podemos utilizarlo. Y el sentido es correcto. Es importante estudiar, sin embargo, por el contrario, es decir, la relación de oposición no es divertido. Se puede utilizar no obstante, se puede utilizar sin embargo.
Y aunque se puede utilizar sí, también. En este caso se pueden utilizar los tres. Puedo decir, es importante estudiar aunque no es divertido. Se pueden usar los tres. Porque aunque se puede usar con indicativo y con subjuntivo. De hecho, aunque es de los que en más situaciones se puede usar. Por eso se usa tanto. ¿De acuerdo? Porque es más comodín. Por eso es más usado que otros. ¿Vale? Bien, aquí tenéis las explicaciones, os los mandaremos ahora después. Y el último ejercicio no nos da tiempo a hacerlo. ¿Vale? Entonces, lo que os recomiendo es hacerlo en casa y tenéis que cambiar las frases, ¿de acuerdo? Hay muchas frases cortas, simples, intentar cambiarlo para, introduciendo conectores, convertirlo en un texto más complejo, con subordinadas, etcétera. ¿De acuerdo? Fijaros que dice reescribe el texto. Quiere decir que a lo mejor para poder meter los conectores hay que cambiar verbos, hay que poner verbos en subjuntivo o cosas así. ¿De acuerdo? No se trata de dejarlo igual, se trata de cambiarlo para poner conectores y poner frases más complejas, que las frases no sean tan simples. Cambiar frases simples por subordinación. ¿De acuerdo? Entonces, hacerlo y a continuación mirad las soluciones que os vamos a mandar, ¿vale? Os las quito para que no las veáis. Para que lo hagáis primero y luego... Ah, me alegro, gracias. ¿Vale? Bien, entonces ahora después os mandarán los ejercicios de esta unidad y la unidad completa para que veáis la corrección de este ejercicio. Y si tenéis alguna duda sobre este ejercicio o los otros, pues la semana que viene me lo preguntáis, ¿vale? La semana que viene hablamos. De acuerdo, pues entonces, si no tenéis ninguna duda, entonces hasta la semana que viene.